Declaración de impacto ambiental. Estudio definitivo del proyecto. Estudio definitivo del proyecto construcción de puentes de reemplazo en Sullana, Tambo Grande, Paimas. Estudio 2. Puente Santa Rosa, Quebrada Honda y Pedregal. La pregunta, ¿por qué se hace un taller participativo no presencial? Esta es una medida de prevención para el contagio del coronavirus, ¿no? Es una epidemia mundial y nacional. Sin embargo, el taller participativo no presencial cumple los mismos objetivos, que es informar, dialogar y recoger las opiniones de la ciudadanía. Y también con este mecanismo se asegura que la población pueda contar efectiva y oportunamente con la información del proyecto y que el ciudadano tenga la posibilidad de comunicar sus aportes, sugerencias y comentarios. Pero, ¿qué es un taller participativo? Es un acto público y formal que está orientado a presentar ante la población el estudio de impacto ambiental. Es un evento que está dirigido a la población en general y a sus autoridades, ¿no? Es un diálogo con la población, con las autoridades locales. El objetivo del taller es promover la participación de la ciudadanía en el proyecto, con el fin de que estén informados y puedan participar en el proyecto de manera responsable. Además, tiene los siguientes objetivos específicos: presentar a las instituciones involucradas en el proyecto, informar a la población sobre los aspectos técnicos del proyecto, exponer el estudio de impacto ambiental semi-detallado y las actividades para el recojo de información, describir el estudio de afectaciones prediales y las actividades para su elaboración, y finalmente recoger las percepciones y opiniones de la población. Las instituciones que están involucradas en el proyecto son el titular del proyecto, es como decir el dueño, que es Provías Nacional, del Viceministerio de Transporte, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien ha contratado, ¿no?, a la empresa consultora Cumbre Ingeniería para que haga el diseño de ingeniería de los puentes y también haga el estudio ambiental. El informe ambiental va a ser revisado por la autoridad ambiental, que en este caso es la Dirección General de Asuntos Ambientales del Viceministerio de Transportes, que también está adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Descripción del proyecto. Antecedentes. De acuerdo con lo establecido en el Decreto Legislativo 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y su reglamento, la unidad formuladora aprobó la inversión de la optimización mediante el formato número 7C del registro de inversiones en optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación del invierte P. Según Banco de Inversiones, como construcción de Puente Santa Rosa, Puente Quebrada Honda y Puente Pedregal, además de otros activos en la Ruta Nacional PE1NL y PE1NT, Distrito de Tambo Grande, Provincia de Piura, Departamento de Piura, Código Único de Inversiones 247263, con informe 129-2019 MTC 2022-1 UFE OST del 12 de diciembre del 2019. Ubicación del proyecto. Se visualiza los emplazamientos de los puentes Santa Rosa, Quebrada Honda y Puente Pedregal. Además, el puente Santa Rosa se ubica en el departamento de Piura, provincia de Piura, distrito de Tambo Grande, al igual que Puente Quebrada Honda y Puente Pedregal. Además, el puente Santa Rosa cuenta con centros poblados aledaños como Pedregal Chico y Luchadores Sociales. En el kilómetro 1052 más 300, con la cuota de 72
7.17 metros sobre el nivel del mar y finaliza en el kilómetro 1052 más 620 con la cuota de 75.72 metros sobre el nivel del mar. El puente Quebrada Honda inicia en el kilómetro 1055 más 620 con la cuota de 79.26 metros sobre el nivel del mar y finaliza en el kilómetro 1055 más 940 con la cuota de 74.65 metros sobre el nivel del mar. Y el puente Pedregal inicia en el kilómetro 1070 más 240 y finaliza en el kilómetro 1070 más 760. Beneficios para el proyecto. A la comunidad: evita el aislamiento social y económico de las poblaciones aledañas, reduciendo tiempo de transporte, evita el aislamiento físico al contar con una estructura como puente, accesos, obras de arte y defensas ribereñas que cumplan con los estándares en el diseño, lo que permite brindar a los usuarios y la población en general la seguridad vial y el confort en el uso de la estructura. Al transporte: mejora la conexión entre diferentes zonas, optimizando servicios de transporte y pasajeros y carga, cumpliendo en los estándares normativos tanto en el diseño del puente y accesos. A la economía: promoción del desarrollo económico social de las áreas de influencia, facilita la creación de nuevos mercados de consumo y nuevos centros de producción y distribución. Descripción del proyecto: resumen de las características técnicas de ingeniería de los accesos, resumen de criterios de diseños del puente Santa Rosa, puente Quebrada Honda y puente Pedregal y acceso. La clasificación de la carretera en vía existente es de segunda clase. Pasarían a ser en vía proyectada primera clase por la demanda. El tráfico proyectado. En puente Pedregal en vía existente son de 2.911 vehículos por día, 2.992 vehículos por día para el puente Santa Rosa y puente Quebrada Honda. En vía proyectada para el puente Pedregal es de 3.927 vehículos por día y 3.992 vehículos por día para Santa Rosa y Quebrada Honda, según el estudio de tráfico realizado. La orografía para vía existente y proyectado es de terreno plano ondulado tipo 1 y tipo 2. En los vehículos para vía existente es semi-trailer 3S3 y para vía proyectada es semi-trailer de 3S3, que son los trailers de 3 ejes. Velocidad de diseño considerada en la vía proyectada es de 70 km por hora según el Manual de Diseño Geométrico del 2018. También se consideró como un radio mínimo de 175 metros según el Manual de Diseño, un peralte máximo en vía existente y vía proyectada de 8% según el Manual de Diseño, la pendiente en vía proyectada a mínimo de 0.5 y máximo de 6% según Manual de Diseño, bombeo de 2% para ambos casos, con un pavimento asfáltico y precipitación menos a 500 milímetros por año. El ancho de calzada es de 6 metros en vía existente y vía proyectada de 7.2 metros según el Manual de Diseño. En el pavimento, en vía existente es pavimento asfáltico y en vía proyectada pavimento en accesos carpeta asfáltica de 4 pulgadas, base de 6 pulgadas y subbase de 6 pulgadas. Y pavimento en puentes carpeta asfáltica de 2 pulgadas, según los especialistas y consideraciones en los términos de referencia. Gracias por su atención prestada. Buenas tardes. A continuación voy a describir el contenido de la Declaración de Impacto Ambiental
en relación al estudio definitivo del proyecto construcción de puentes de reemplazo en Sullana, Tambo Grande, Paimas. En relación al estudio número 2, Puente Santa Rosa, Quebrada Honda y Pedregal. El objetivo de la DIA o Declaración de Impacto Ambiental es contar con un instrumento de gestión ambiental que establezca las medidas para prevenir, corregir, mitigar o compensar los impactos ambientales negativos que pudieran derivarse de la implementación de las diferentes etapas del proyecto, en base a la identificación y caracterización de los impactos ambientales y sociales que pudieran afectar al medio físico, al medio biológico, social, económico y cultural. La declaración de impacto ambiental debe contener la descripción del marco legal, la descripción del proyecto. En cuanto a la descripción del proyecto, aquí se deben describir los principales impactos ambientales a generarse. Estos a su vez van a contener las medidas de prevención, el plan de seguimiento y control, el plan de contingencias, el plan de cierre y abandono, el cronograma de ejecución del plan de manejo ambiental, el presupuesto correspondiente, la descripción de arqueología y la descripción de las afectaciones prediales. Asimismo, se van a describir los aspectos del medio físico, del medio biológico, social y cultural. Y complementariamente se desarrollará el plan de participación ciudadana. Marco legal. La Declaración de Impacto Ambiental ha sido elaborada teniendo como marco jurídico las normas legales de conservación y protección ambiental vigente del Estado peruano, especialmente aquellas que se encuentran directamente relacionadas al marco del proyecto. Entre las normas generales que aplican el proyecto es la Constitución Política del Perú, el Decreto Legislativo 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, la Ley número 26786, la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades, la Ley 28611, que es la Ley General del Ambiente, la Ley 29895, que modifica el artículo 99 de la Ley 28611, la Ley General del Ambiente, la Ley 29263, ley que modifica diversos artículos del Código Penal, el Decreto Supremo 008-2019 MTC, que modifica el Reglamento de Protección Ambiental para el sector transportes, y el Decreto Supremo número 004-2017 MTC, que aprueba el Reglamento de Protección Ambiental para el sector transportes. La línea base es el estado actual del área en el que se desarrollará el proyecto. Comprende la descripción detallada de las características socioambientales del área del proyecto, incluyendo los peligros naturales que pudieran afectar su viabilidad. A continuación se va a describir la línea base biológica y la línea base física del proyecto. En cuanto a geomorfología, en el área de emplazamiento de los puentes se han distinguido 5 unidades geomorfológicas. Como vemos en la imagen, podemos ver 2 de ellas como ejemplo. En la imagen superior, lo que corresponde a la colina disectada, y en la imagen inferior, lo que corresponde a amplias superficies de terrazas aluviales. En relación al clima, el tipo de clima que corresponde al área del proyecto son los siguientes: el semiárido con invierno seco y el árido con deficiencia de humedad en todas las estaciones del año. En relación a la capacidad de uso mayor, se tienen los siguientes tipos, que es las tierras aptas para cultivos en limpio, calidad agrológica media. Tierras aptas para cultivos en limpio, tierras aptas para cultivo permanente. Tierras aptas para cultivos en limpio, calidad agrológica baja. Tierras aptas para cultivo permanente, calidad agrológica media, que requieren riego. Asimismo tenemos tierras aptas para cultivo permanente, calidad agrológica baja, tierras aptas para cultivos en limpio, calidad agrológica baja, tierras aptas para cultivos en limpio, calidad agrológica baja con limitaciones por suelos, tierras aptas para pastoreo temporal, calidad agrológica baja. En relación a hidrología, se tiene que los cursos de agua involucrados en el estudio son los siguientes: Puente Pedregal sobre la quebrada Arcillas, el puente Quebrada Honda sobre la quebrada El Salto y el puente Santa Rosa sobre la quebrada Honda.
En relación a la línea base biológica, en cuanto a flora y fauna, se registraron 58 especies en la temporada seca, reportándose para la temporada 20 familias y 2 clases, de las cuales el 98% corresponde a la clase Magnoliopsida, registrándose 36 especies de manera cuantitativa. En cuanto a fauna silvestre, al ítem aves, se obtuvo un registro de 38 especies de aves para todo el área de estudio, distribuidas en 12 órdenes y 21 familias en todo el área de evaluación, de las cuales la cobertura vegetal, la agricultura costera andina, presentó mayor número de especies, 31, con 16 nuevos registros para la evaluación. Sobre los mamíferos, se obtuvo un registro de 5 especies de mamíferos para todo el área de estudio, distribuidas en 3 órdenes y 4 familias en todo el área de evaluación, de las cuales se destaca la presencia de un subgrupo de mamíferos medianos y mayores y mamíferos menores voladores con 2 especies cada uno. Para anfibios y reptiles se obtuvo un registro de 6 especies de anfibios y reptiles para todo el área de estudio, distribuidas en 2 clases, 2 órdenes y 4 familias en toda el área de evaluación. En cuanto a peces, en esta evaluación se registraron 7 especies distribuidas en 5 familias y 4 órdenes de peces. En relación a artrópodos, para la caracterización biológica se capturaron 58 morfoespecies distribuidas en 2 clases, 9 órdenes y 44 familias en todo el área de estudios. Al nivel de coberturas vegetales, agricultura costera andina presentó mayor diversidad de morfoespecies, 46, ¿no? Seguida de bosque seco de lomada con 25 morfoespecies. En relación a la descripción y diagnóstico del paisaje en el área de estudio, se han determinado 2 tipos de paisajes. El primero, en la imagen derecha, la vista del paisaje de agricultura costera y andina, en donde se evidencian colores de tonalidades más oscuros, lo que se le suma al fondo escénico montañoso, que genera una variación de contraste. Y en la imagen inferior, la vista del paisaje del tipo bofedal, que evidencia tonalidades tenues con colores claros en el paisaje y que generan una variación media de contraste, con vegetación de tonalidades claras y oscuras propia de las especies vegetales. Línea de base socioeconómica. En el área de influencia de los 3 puentes se ha identificado en total a 4 centros poblados. En el puente Santa Rosa se ubican el caserío Pedregal Chico y el caserío Luchadores Sociales. En cambio, en el puente Quebrada Honda es una área que no hay población ni ningún tipo de asentamiento humano. Por su parte, en el puente Pedregal hay 2 centros poblados, ¿no? El caserío Pedregal Bajo y el caserío Pedregal Alto. Son pequeños centros poblados rurales que en total suman menos de 4.000 habitantes. En el área de influencia directa del proyecto no se ha identificado ninguna comunidad campesina o nativa. La mayoría de la población se dedica al área de la agricultura o ganadería o algún tipo de relación con la agricultura. Se han identificado 7 instituciones educativas en el área de influencia directa, ¿no? De niveles inicial, primaria y secundaria. La institución educativa más cercana se encuentra a 600 metros del puente Pedregal, ¿no? El resto de instituciones educativas está más alejada de los puentes. En el área de influencia directa del proyecto solo hay un establecimiento de salud. Se trata del puesto de salud en Pedregal Bajo. Las condiciones de la vivienda y servicios básicos, en general, la mayoría de las viviendas tienen un estado de conservación regular, ¿no? Porque el material que predomina en las paredes es el adobe, el techo de calamina y los pisos de tierra. Y la diferencia con otros proyectos, las viviendas se encuentran a una distancia alejada de los puentes, ¿no? El más cercano en Pedregal Bajo se encuentra
220 metros del puente. El resto de viviendas se encuentran más lejos. En cuanto a los servicios de la vivienda, el agua es entubada en Pedregal Chico y luchadores sociales, y también en Pedregal Alto, ¿no? En cambio, en Pedregal Bajo tienen República de Agua, pero la frecuencia del agua es 2 veces por semana. En cuanto al alcantarillado, ¿no? La mayoría de viviendas de los 4 caseríos tienen letrinas o pozos ciegos negros, ¿no? En cambio, la mayoría sí tiene, todos tienen energía eléctrica, ¿no? Gracias. En relación a la evaluación e identificación de los impactos ambientales, se tienen los siguientes. Para el componente aire, la alteración de la calidad de aire. Para el componente ruido, incremento de niveles sonoros. Paisaje, cambios en la estructura paisajística. Hidrología superficial y subterránea, interrupción de cauce y fuentes de agua. Alteración de calidad de aguas superficiales. Para el componente suelo, alteración de la calidad del suelo. Para la flora, alteración de la flora silvestre. Para fauna, alteración de la fauna silvestre. Y para los aspectos socioeconómicos, generación de empleo local temporal, el incremento del ingreso familiar, alteración del flujo vehicular temporal, lo que son afectaciones prediales e incremento de seguridad vial. En relación a los impactos positivos y negativos tenemos los siguientes. Para los positivos, la generación de empleo local temporal, el incremento del ingreso familiar y el incremento de seguridad vial. Para los impactos negativos, la alteración de la calidad de aire, la alteración de los niveles de ruido y la alteración de la fauna silvestre. Cabe señalar que estos impactos negativos requerirán de un plan de manejo ambiental en el que se generen medidas orientadas a prevenir, corregir y mitigar estos impactos. En relación a la evaluación de los impactos ambientales, para la etapa de construcción y en relación a los trabajos preliminares, se ha evaluado que los impactos son del tipo leve y moderado, ¿no? Como vemos en esta diapositiva. Para los componentes socioeconómicos, físico, cultural y biológico. Para las actividades relacionadas al movimiento de tierras y relacionadas al pavimento, se ha considerado que la evaluación de impactos es del tipo leve. Para los componentes físicos, biológicos, socioeconómicos, paisajísticos. Para las actividades relacionadas de obras de arte, drenaje, obras complementarias, así como para las actividades de transporte y también para las actividades de señalización y seguridad vial, la evaluación de los impactos todos son del tipo leve, ¿no? Para los componentes físicos, biológicos, paisajísticos. Para la etapa de mantenimiento y operación, para todas las actividades relacionadas a esta etapa, corresponde el tipo de evaluación leve y moderado. Para los componentes físico, biológico, socioeconómico y paisajístico. Para la etapa de cierre, corresponde la evaluación de impactos del tipo leve. Esto para los componentes físicos, biológicos y socioeconómicos. En relación al plan de manejo ambiental, este tiene como objetivo implementar las medidas ambientales adecuadas para prevenir, corregir y mitigar los impactos negativos y potencializar los positivos, ¿no? Estos generados por las actividades del proyecto en cada una de sus etapas. El plan de manejo ambiental contendrá los siguientes programas: el programa de manejo ambiental, el programa de minimización y manejo de residuos, el programa de control de erosión y sedimentación, el programa de control de emisiones y ruido, el programa de manejo de recursos naturales, el programa de seguridad vial y señalización ambiental,
el programa de cierre de áreas auxiliares, el plan de gestión social, el programa de contingencias, el plan de vigilancia ambiental y el plan de cierre de obras. Gracias por su atención prestada. Cordiales saludos a todos los participantes a este evento. El presente evento se realiza con la finalidad de hacer conocer a todos ustedes cómo se va a desarrollar el plan de afectaciones y compensaciones prediales respecto al estudio definitivo del proyecto Construcción de puentes de reemplazo en Sullana, Tambo Grande, Paimas. Estudio 2. Puentes Santa Rosa, Quebrada Honda y Pedregal. El plan de afectaciones y compensaciones en adelante PAC tiene como objetivo principal la identificación de las afectaciones prediales para establecer los programas adecuados para su gestión, con el fin de minimizar los impactos y garantizar compensaciones adecuadas. Es decir, que ustedes los afectados sean partícipes de una compensación justa por las afectaciones que es producto de la construcción del proyecto, minimizando los perjuicios ocasionados por la obra vial. Asimismo, se tienen los siguientes objetivos específicos. Con el presente PAC se busca describir la situación en la que se desarrollan las afectaciones, es decir, si se afectan terrenos, edificaciones, cultivos, negocios, cercos, entre otros. La identificación de la totalidad de afectados mediante el padrón de afectados del proyecto y la elaboración de planos claves de los predios afectados, mediante la recopilación de información base de las diversas entidades, así como de la realización de trabajo de campo para el levantamiento físico de predios. Proponer los programas para la indemnización de áreas afectadas. Es importante indicar que este estudio no se considera reasentamientos de la población afectada. Desarrollar los cronogramas y presupuestos para la implementación del plan de afectaciones y compensaciones a nivel global del proyecto de manera referencial. El establecimiento de acciones de monitoreo y seguimiento para el cumplimiento del PAC. Y finalmente, contar con la declaración jurada del titular del proyecto que garantice la adecuada indemnización de los afectados, de acuerdo al TUO del Decreto Legislativo 1192. Afectaciones prediales. A continuación vamos a definir algunos conceptos básicos sobre afectaciones prediales. En primer término, podemos definir qué es una afectación. Afectación son todos aquellos predios constituidos por terrenos, viviendas, cultivos y obras complementarias que se encuentren dentro del área de influencia del proyecto. ¿Qué es una población afectada? Son todas aquellas personas cuyos predios y mejoras son afectadas por el proyecto. Derecho de vía. Se entiende por derecho de vía como la faja de dominio de ancho variable en la cual se encuentra la carretera, la misma que pasa a ser un bien de dominio público, propiedad del Estado peruano, donde se encuentran sus obras complementarias, los servicios o zonas de seguridad, y las precisiones para las futuras obras de ensanche y mejoramiento. Asimismo, debemos indicar que su delimitación la establece el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en atención a la categoría y clasificación de las carreteras, así como las características topográficas de la región donde se efectúan los proyectos viales. Derecho de vía. En relación a la definición anterior, el derecho de vía, conforme se puede apreciar en la siguiente imagen, podemos visualizar cómo es que se establece el ámbito o franja del derecho de vía. Podemos apreciar la flecha que está en la parte inferior, la cual está haciendo referencia al actual ancho del camino. La siguiente flecha, más gruesa, ubicada por encima de la flecha señalada anteriormente, corresponde al ancho de derecho de vía del proyecto. Si nos damos cuenta, una es más angosta y la otra es más ancha. ¿Qué quiere decir? Que en esta franja de derecho de vía va a estar constituido por la vía propiamente dicha, generalmente de 2 carriles para ambos lados, una zona de seguridad, señalización de la vía y o futuros ensanches.
dentro del derecho de vía está prohibido ejecutar construcciones permanentes que puedan afectar la seguridad vial y la visibilidad. Metodología para la realización del PAC. A continuación, se procede a desarrollar la metodología para la realización del PAC, que para el presente proyecto consta de 3 fases. La primera fase, preliminar de gabinete. En esta fase o etapa se realizan diferentes actividades, como la solicitud de información a distintas entidades públicas, entre ellas las municipalidades distritales, gobierno regional, COFOPRI, la Autoridad Nacional del Agua, así como la adquisición de información catastral a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNARP, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, SBN, el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, INGEMET, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CERNAM, entre otros, a fin de obtener información sustancial respecto a los terrenos de cultivo, centros poblados, predios rurales que estén dentro del área de influencia del proyecto. Segunda fase, fase de campo. Se constituye en campo. Los especialistas realizan el levantamiento físico de cada uno de los predios afectados, en las cuales se va a reconocer los linderos del predio para establecer una debida georreferenciación o una debida ubicación geográfica. Se realiza la identificación de cada uno de los afectados. Se solicita la exhibición de documentos que acrediten la propiedad o posesión del predio afectado, así como la elaboración de la ficha socioeconómica. La recopilación de información en esta fase permite evaluar y reconocer la condición legal de los afectados y las características de los predios, que permitan determinar una compensación económica justa por cada una de las afectaciones. La siguiente y última fase, la fase de gabinete. En esta fase o etapa, la información recopilada en las primeras fases es procesada a fin de elaborar el informe del PAC, sus correspondientes planos, memorias descriptivas, expedientes técnicos y la elaboración de una tasación referencial de las viviendas, terrenos de cultivo, mejoras y obras complementarias afectadas. Determinación del área a afectarse. A continuación vamos a definir cómo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías Nacional, determina el área de afectación en el estudio definitivo, considerando que la construcción del proyecto conlleva a la afectación de viviendas, terrenos de cultivo y otros elementos que se encuentren dentro del derecho de vía aprobado para el proyecto. Para el caso de vivienda, lo que han hecho los profesionales es hacer un levantamiento físico de toda la edificación, tomando medidas de los linderos de las viviendas y las características de la edificación, a efectos de establecer un expediente técnico, que será remitido a la Dirección de Construcción del Ministerio de Vivienda, a fin de que se elabore la tasación. Dicha tasación se elaborará en función a los precios de compra-venta o el costo de edificación de viviendas de similares características, y obtener una compensación justa, verdadera y a valor comercial. En el caso de terrenos de cultivo, de igual forma, su determinación consiste en la linderación o la medida del área afectada, tomando como referencia que para la construcción de la carretera necesitamos establecer el derecho de vía. Asimismo, se determinan las medidas y las características de las obras complementarias ubicadas dentro del derecho de vía aprobado, las cuales serán igualmente compensadas conforme a la normativa vigente de tasaciones. Es así como de una forma simple hemos explicado cómo se han determinado las afectaciones en el caso de viviendas en terrenos de cultivo, obras complementarias, mediante la visita de campo, las mediciones que corresponden a cada uno de ellos, elaborar sus correspondientes expedientes técnicos para poder realizar el procedimiento de adquisición.
Padrón de afectados. En la siguiente presentación, como se puede observar, tenemos el padrón de afectados. En los puentes Santa Rosa, Quebrada Honda y Pedregal, estos padrones están constituidos de 4 afectaciones cada uno, que quiere decir que tenemos 4 afectados constituidos por terrenos. Asimismo, se puede observar que los padrones que se muestran en esta diapositiva identifican los titulares afectados de los predios, su condición jurídica de la tenencia, las progresivas, es decir, en qué kilómetros se encuentran cada una de las afectaciones. Del análisis efectuado se ha identificado propietarios y bienes del Estado, los cuales más adelante se detalla cómo han sido categorizados o clasificados, y tipo de afectaciones, los cuales nos ha permitido constituir el padrón de afectados. Análisis legal de los predios afectados. Continuando con la exposición, como habíamos visto en la presentación anterior, en relación al padrón de afectados, estos padrones se encuentran constituidos en total de 12 afectados. Entre ellos, podemos clasificarlos de la siguiente forma, de acuerdo a la condición legal. Al respecto, tenemos 2 propietarios en el puente Santa Rosa, 2 propietarios en el puente Quebrada Honda y 3 propietarios en el puente Pedregal. Asimismo, 2 predios del Estado en el puente Santa Rosa, 2 predios del Estado en el puente Quebrada Honda y un predio del Estado en el puente Pedregal. Es decir, hemos establecido la condición legal de los 12 afectados. ¿Cómo así llegamos a esta clasificación? Esta clasificación se elabora al recopilar información de cada uno de los afectados, mediante diferentes documentos que en su momento se solicitó para los casos de los propietarios. Por ejemplo, contratos de compra-venta, títulos de propiedad, partidas electrónicas, con los cuales se evaluaron y determinaron su calidad de propietario. Cabe indicar que esta clasificación del análisis legal que está hecho para cada uno de los afectados también es determinada a partir de la recopilación de información obtenida de distintas entidades públicas, como municipalidades, SUNARP y otros, que nos han permitido determinar la condición jurídica de cada uno, teniendo como resultado el padrón de afectados, y poder llevar a cabo la elaboración o conformación de un expediente técnico legal para sustentar esta condición, y se le pueda otorgar una compensación justa por su afectación. Tipo: programas y proyectos del PAC. Vamos a analizar el cuadro que corresponde a los programas del Plan de Afectaciones y Compensaciones PAC. Los programas del PAC, según vemos nuestro cuadro, comprende 3 programas, cada uno de ellos con sus correspondientes proyectos. 1. Programa de adquisición de las áreas afectadas por trato directo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los afectados van a recibir un pago justo por su afectación. Entonces, están asumiendo que no tienen ningún problema en transferir las áreas afectadas, tanto de terreno, plantaciones, obras complementarias o edificaciones. Este trato directo constituye el pago por el área afectada y mejoras más su incentivo y su posterior inscripción y registro en registros públicos. 2. Programa de demarcación y señalización del derecho de vía. Este proyecto consiste en demarcar y señalizar el derecho de vía por la autoridad competente durante la etapa de ejecución de la obra, de la construcción de los puentes, delimitando y haciendo visible su fijación a cada lado de la vía, con la finalidad de contribuir su preservación. Y por último, tenemos el programa de actividades durante la ejecución de la obra vial, proyecto de monitoreo y evaluación de la implementación del PAC, en el cual se va a monitorear que se cumplan los plazos, que se cumplan los objetivos de este PAC. Valuación comercial de las afectaciones prediales. Bien, ya casi para finalizar nuestra exposición, vamos a tocar el tema de bastante importancia, que comprende la evaluación comercial de las afectaciones prediales. La valorización de los terrenos afectados, como les decía anteriormente, son valores comerciales, los mismos que establecen su procedimiento en base al Reglamento Nacional de Tasaciones y en el tubo del Decreto Legislativo 1192. Por otro lado,
debemos de indicar que el nivel de estudio definitivo de los valores que se requieren son netamente referenciales. Hemos hecho un estudio referencial del tema de los valores comerciales de la zona, tanto para terreno, plantaciones, obras complementarias y edificaciones. Sin embargo, para la compensación de los afectados, la tasación lo hace el ente oficial, que en este caso corresponde a la Dirección de Construcción del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. La compensación económica que se les entregue a los afectados por la construcción del proyecto es una evaluación de tipo comercial basada en la siguiente metodología. Para ello se ha realizado un estudio de mercado y está sustentado en muestras de mercadeo, en el ámbito donde se encuentra la afectación. Es decir, el perito tiene que haber tomado referencias de cuánto cuesta un terreno, una edificación, en el sector o en el ámbito de la afectación. No podía tomarlo de otra zona, y esas muestras deben de estar sustentadas en el informe. El valor de terreno debe de estar en función si es un terreno urbano, si es un terreno rural. Los costos van a variar. Asimismo, el valor de la edificación, cuánto cuestan los materiales, su traslado, qué tipo de materiales, la mano de obra, así como de las obras complementarias. Así también el valor de las plantaciones, qué tipo de plantación son permanentes, son temporales. De acuerdo a ello se va a tasar. Es decir, todas estas consideraciones van a tomar en cuenta y van a ser producto final del informe de tasación. Este informe de tasación va a ser el documento sustento para que el Estado, a través de una resolución ministerial, otorgue la aprobación para el pago de las afectaciones para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por la atención prestada. Para cualquier consulta, pedido de información, sugerencias, se ha habilitado un buzón de sugerencias virtual. Es decir, ustedes pueden enviar sus mensajes de texto, sus mensajes de voz al teléfono 999-004367. Repito, 999-004367. O pueden escribir un correo electrónico a la dirección miguel-evans@yahoo.es. Nuevamente, muchas gracias y los invitamos a hacer sus comentarios.